Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes en este día lunes, último día lunes del año, y que Él sea glorioso para ustedes todos. Como Dios ha hecho para ustedes también, yo quiero que también ustedes reciban este día lunes como un día lunes renovado para ustedes. Muy bien, nosotros estamos hablando de las señales de la venida del Señor Jesús y del final de los tiempos. La primer grande señal que el Señor Jesús habla, es sobre el engaño. Él dice así: sed cautos, queden atentos, vigilad, para que nadie os engañe. Nadie os engañe. Porque muchos verán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahí nosotros hablamos de la segunda señal, hablamos de la tercera señal, hablamos ayer. Ahora, la cuarta señal. Vea que Jesús nuevamente menciona el engaño. Él dice así: surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Usted tiene que observar en la lectura bíblica siempre el énfasis que Jesús hace en ciertos puntos, en ciertos temas. Y en ese discurso suyo, en ese enseñamiento para los discípulos, Él fortalece la idea de que en los últimos tiempos habría muchos engañadores, falsos profetas, pero precisamente falsos profetas que engañarán a muchos. Él habló del engaño, de la primera señal. Ahora en el cuarto también habla: surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Quiere decir, Jesús ya afirma, Él garantiza que muchos serán engañados. Ahí yo estaba pensando así: ¿cómo es que puede el engaño surgir? ¿Cómo es que el engaño, el falso profeta surge? El falso profeta, con certeza, aprendió a ser profeta. Con certeza. Entonces, él se introdujo en medio de los otros profetas, aprendió a la técnica de los profetas verdaderos y aplicó esas técnicas engañadoras para con las personas incautas. Las personas incautas son aquellas personas que viven una fe fantasía, una fe emotiva, una fe llena de música, de emoción, de cantos, pero que no hablan de la palabra de Dios. Usted verifica, por ejemplo, que los cantos de David son proféticos. Los salmos son proféticos. Allí, muchas veces, David habla como si él fuese el propio Cristo, como si él fuese el Salvador, no el Salvador, pero como si él fuese el propio Redentor, como si fuese el Redentor. Porque, por ejemplo, en el Salmo 69, él dice: mi alma está profundamente triste hasta la muerte y tal. Él habla ya en el Salmo de su tristeza y él está hablando como si fuese Jesús. David es un tipo de Jesús muchas de las veces ahí en los Salmos. Entonces, los profetas engañadores. Muy bien, disculpe, siempre que yo estoy hablando, alguien llama e interrumpe nuestra conferencia. Entonces, los profetas engañadores aprenden algunas cosas, o casi todo, o todo de la Biblia, y después agarran pedazos de la Biblia
que traen un discurso que agrada a todos. Entonces esos profetas engañadores, ellos son así. Ellos quieren agradar a todos, griegos y troyanos. El profeta engañador, él no tiene interés en hablar directamente de la Sagrada Escritura. Él simplemente habla aquello que agrada a todos. Jesús dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, en los días que precederían su venida, habría muchos profetas que engañarían a muchos. Esa es la cuarta señal. Ahora, una otra cosa que nosotros debemos observar es que los falsos profetas, ellos surgen dentro de las iglesias. Por ejemplo, nosotros tuvimos varios obispos, varios pastores, varios obreros, varios auxiliares que salieron de nuestro medio. Y ellos quedaron muchos años con nosotros. Ellos aprendieron lo que tenían que hacer, lo correcto. Pero por causa de una actitud inapropiada, como adulterio, prostitución, robo, mentira, y en fin, una serie de otras cosas que no conviene ni hablar. Pero por causa de esos pecados, ellos fueron, claro, inmediatamente removidos del altar para asumir un puesto, digámoslo así, secular, trabajos secular, hasta que ellos viniesen a comprobar el arrepentimiento. Pero ellos no se arrepintieron porque usted sabe que esas personas, cuando pecan, están tan acostumbradas con la palabra de Dios, ellas pecan, ellas no se someten, ellas no son incapaces de arrepentirse, incapaces de ser humildes para arrepentirse. Y ahí lo que hacen, ellos salen de la iglesia y agarran un grupo de personas que conocen muy bien y llevan para abrir otra iglesia. Ahí comienza el profeta engañador predicando lo que no tiene, apenas hablando de aquello que ellos no conocen. Conocían antes, tenían antes el Espíritu de Dios, pero ahora apagaron el Espíritu Santo por causa de sus pecados, pero ellos no aceptan perder la posición, la postura. Y ellos ahí comienzan a predicar, a hacer milagros. Y el diablo le gusta de eso, el diablo ayuda esos elementos a promover el evangelio engañador. De ahí nace el profeta engañador. Y es muy importante que usted sepa de eso y preste bastante atención. No estoy hablando eso para su propio bien, para que usted tenga atención a quién está usted siguiendo. Porque yo dudo que un profeta de Dios va a dejar de hablar la palabra de Dios integralmente. Yo dudo de que una persona va a condenar el pecado. Yo dudo no. Cuando es profeta engañador, él no condena el pecado. Él pasa por encima, porque cuando se habla de pecado, cuando se habla de sacrificio, eso espanta a las personas. Las personas incautas, naturalmente, aquellas personas que están viviendo una fe oba, ellas son así, digamos, afligidas, porque a ellos no les gustan de ese discurso. Entonces les busca una iglesia de esas donde no se habla de sacrificio, donde no se habla de pecado, donde no se habla de perdonar, donde no se enseña la palabra de Dios en toda su integridad. Y ahí ellos se agregan a esos lugares y quedan ahí cosiendo vestiduras de santos, pero la vida no va para enfrente, la vida queda trabada, porque es la verdad que libera, es la verdad que libera.
Si usted oye medias verdades, es obvio que usted también escucha media mentira. Entonces usted escucha media verdad, media mentira, y usted se agrada de eso. No está tocando en mi herida, no está tocando en mi amante, no está tocando en mi amante, no está tocando en mi vida irregular que llevo, entonces voy a quedar por acá. Entonces van a surgir muchos profetas que van a engañar con una media verdad. Y yo quiero decir para usted, bien claro, si por acaso usted me oye predicar y sacando de lado las verdades y hablando apenas lo que le agrada, entonces usted puede considerarme una persona profeta engañador. En todos estos años de ministerio, de trabajo, de predicación del Evangelio, y vea que son casi 50 años predicando el Evangelio, fuera el tiempo que yo era soltero también. Son 57 años. Entonces, en todo ese tiempo, yo atenté mucho para lo que es escrito, observando sus letras, su puntuación, procurando fundamentos para entender aquello que no conocía. Revelaciones que solo Dios puede revelarme. Entonces yo estoy muy atento a la palabra de Dios. Yo no hablo aquí un discurso bonito para agradar a todo mundo. No, yo hablo una palabra, un lenguaje bien grotesca y hago cuestión de eso para que aquellos intrusos, aquellos fingidos, aquellos hipócritas desaparezcan. Yo no estoy haciendo este trabajo aquí para ganar votos de ustedes. Yo no estoy haciendo este trabajo aquí para ganar algo de ustedes. Por el contrario, nosotros estamos aquí todo santo día trabajando, luchando para sustentar la fe de los sinceros y ver si aquellos hipócritas se van de nuestro frente para que nosotros podamos pasar más rápidamente y no dejar los que están viviendo una fe sincera, sí, engañarse con los profetas viejos. Por tanto, yo quiero decir para ustedes, si usted, mi amiga, mi amigo, coloca en mi Instagram la dirección de cualquier pastor, cualquier misionero, cualquier que se dice ser de Dios, yo voy a excluirlo. Yo voy a bloquear a usted porque yo no sé quién es la persona. Yo no sé quién es el que está predicando. Yo no conozco. ¿Cómo es que yo voy a dejar usar mi Instagram para promover una persona que yo no conozco? Entonces, por favor, no coloque aquí porque yo voy a excluirlo inmediatamente. Pueda tener certeza de eso. Y si a usted no le gusta, paciencia, pero eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que yo creo, porque yo no quiero que nadie me use para promover la mentira. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando Jesús habla, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Eso es una realidad hoy. Hay muchas iglesias cuyos pastores son endemoniados. Nosotros colocamos en un testimonio esta semana pasada. Está en mis Facebook, Jackson, el obispo Jackson allá del Río de Janeiro, entrevistó un muchacho que predicaba el Evangelio como si fuera un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Llegaba hasta 3,000 personas, viajaba por las iglesias y hacía conferencias, etc. Pero vea cómo él hacía el trabajo, lleno de demonios. Una vida mezquina, miserable, vacía, porque así son los falsos profetas. Los falsos profetas se caracterizan por eso. Ellos no tienen una familia definida, no. Ellos no se satisfacen con su propia esposa, no. Ellos cambian de esposa como cambiar de ropa. Esa es la realidad.
Entonces el falso profeta, él no tiene un matrimonio sólido, una familia sólida. Y esa es la primera característica del falso profeta. No se olvide de eso. Porque ¿quién es de Dios? ¿Cómo es que yo podría pasar para ustedes el mensaje purísima, perfectísima la palabra de Dios? ¿Cómo es que yo podría ser el mensajero de Dios con una vida destruida, con una vida amarrada, con una vida presa, trabada? No hay condición. Todos los días yo estoy aquí, yo estoy hablando, usted está oyéndome, y usted sabe si yo estoy pasando espíritu o estoy pasando letra. Usted conoce mi familia, usted conoce mis hijos. Usted conoce, solo conoce a Moisés, pero usted conoce a Cristiane y Viviane, usted conoce a Julio, usted conoce el obispo Renato, usted conoce a Esther. Entonces nosotros tenemos familia, gracias a Dios. Entonces, primero, no quiere decir con eso que todos los que tienen familia sean de Dios. No. Usted tiene que evaluar también el factor mensaje, si pasan espíritu, si transfieren alguna cosa positiva para usted. Yo tengo certeza que en el trabajo que yo he desenvuelto, nosotros hemos transferido vida para las personas. Yo tengo certeza de eso. Porque cuando nosotros somos fuente, nosotros siempre estamos fluyendo. Y si yo predico aún más, hacer reunión, yo voy a brotar más. Y si en la noche voy a brotar más y voy a estar fluyendo el día entero. Nosotros hablamos de las cosas de Dios y pasamos, no solamente hablamos, pero vivimos aquello que nosotros predicamos. Entonces el falso profeta, él no tiene carácter, es mentiroso, engañador. Él es hipócrita. Él consigue aglutinar personas porque son personas que también están endemoniadas. El diablo ayuda a sus hijos a crecer. Después él jala el tapete para que se caigan. Pero el hecho es que en los últimos días muchos profetas, falsos profetas, surgirán y engañarán a muchos. Y ellos ya están por ahí. Si usted ve, yo no aconsejo a usted entrar en las páginas de cualquier uno para oír mensajes. Y obviamente la persona que vive procurando páginas de otros pastores y otras denominaciones, etc., son personas necesitadas. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, uno ya es satisfecho. Yo no vivo igual a un mono de rama en rama. Nunca hice eso. En toda mi vida cristiana nunca hice eso. Pero hay personas que viven de rama en rama. Va aquí, viene allá, va allá, va allá. Están buscando porque están vacías, porque no tienen el Espíritu Santo. Y nosotros estamos promoviendo el bautismo con Espíritu Santo. Y quien es bautizado con Espíritu Santo no es engañado. Jamás puede ser engañado porque ella tiene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de discernimiento, que puede discernir lo que es bueno y lo que es malo y separar. Entonces, amigo y amiga, este asunto del engaño es muy, pero muy vasto y que lleva a muchas personas infelizmente al caos, al precipicio. Entonces hay muchos creyentes caídos porque dieron oído a falsos profetas, aquellos que se levantaron en el medio de nuestro medio y comenzaron a hablar esto y aquello de mi persona, diciendo que yo tengo esto, que yo tengo aquello, que yo tengo aquello otro. Mucha cosa, pero mucha cosa es mentira. Otras cosas son medias verdades. Pero yo tengo condiciones. Aquí en Brasil yo no tengo salario. Yo abdiqué de mi salario. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo el derechos autorales. ¿Usted sabe cuántos libros nosotros tenemos editados? ¿Usted sabe cuántos libros ya fueron vendidos por el mundo entero? Todo el mundo. Más de 100 millones de libros.
fuera los derechos de películas y otros libros que nosotros de nuestra historia. Todo eso da derecho obligatorio, derecho autoral obligatorio, como los jugadores tienen sus derechos, así como los artistas tienen sus derechos. Todos los que tienen alguna producción personal tienen derechos autorales, y yo tengo mis derechos autorales. Entonces yo tengo condiciones de adquirir muchas cosas, y una que yo no quedo adquiriendo. Nosotros invertimos en la propia obra de Dios. Entonces yo no tengo recelo. Nosotros prestamos declaraciones, ¿sabe a dónde? Aquí en la Receta Federal de los Estados Unidos, allá en los Estados Unidos, aquí también, cuando la persona no paga sus debidos impuestos, ella va para la cárcel. Entonces, yo soy una persona muy vigiladísima. Usted sabe de eso. Yo soy una persona súper vigilada. Entonces yo tengo que andar en la línea del tren, yo tengo que andar en la línea recta. Si por acaso yo duermo, me van a agarrar. Entonces, mi amigo, verifique. Yo no estoy aquí queriendo probar que yo soy hombre de Dios. Yo no necesito probar eso para nadie. Mi trabajo en sí ya prueba aquello que yo soy. Jesús dice que el árbol es conocido por sus frutos. Toda árbol es conocida por sus frutos. Entonces, mire para mi árbol y mire para el árbol de aquellos que son falsos profetas. Usted va a ver, usted va a descubrir quién es falso y quién es verdadero. Y usted va a ser engañada o no, dependiendo de su cabeza. Si usted usa la fe sentimental, la fe emoción, es obvio que usted va a quedar con pena de aquel que fue expulso, excluido del altar porque cayó en pecado. Muchas personas llegaron para nosotros y dijeron, pero podría haber tenido misericordia. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? Y yo pregunto, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la disciplina? El reino de Dios es un reino de disciplina, de orden. Es por eso es que ni todos quieren entrar, porque nadie quiere someterse a la disciplina, a la orden, a la armonía que es el reino de Dios. Entonces la Iglesia Universal no interesa quién es, no interesa el nombre, no interesa figura. Si cayó y si durmió, va a caer y nosotros vamos a removerlo, porque nosotros no queremos que el mentiroso use el altar de la Iglesia Universal para llevar el engaño para las personas. Es por su causa que ellos son arrancados, para que usted no sea engañado. Es eso ahí. La cuarta señal habla entonces de muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y en Jesús habló eso luego, después de la primera señal. Sed cautos de los falsos profetas, sed cautos con los engañadores. Y eso es lo que usted tiene que hacer, yo tengo que hacer, todos nosotros tenemos que hacer. Es deber de casa el día entero, para que no nos dejemos llevar por la fe del corazón. La fe no es del corazón, la fe es del intelecto, del espíritu, de la razón. Esa es la fe que hace que nosotros nos mantengamos de pie. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús.